Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y que la tierra, que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados, y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén y que allí esperaran algo que nosotros estamos buscando en este momento, ahí demuestra el Señor la importancia de esperar. Y hay algo muy peculiar e interesante en el asunto de esperar. Yo creo que el Señor quiere que nosotros estemos esperando, preparados, esperando, no solamente la segunda venida del Señor, sino que todas las promesas que el Señor nos hace en su palabra se continúen cumpliendo en nuestras vidas. Digo se continúen cumpliendo porque en realidad nosotros somos partícipes de bendiciones continuas y diarias. Y es muy posible que quizás algunos creyentes que, ¿verdad?, reciben estas bendiciones del Señor no sepan apreciarla. Nosotros podemos acostumbrarnos a ser bendecidos por Dios hasta un punto que no estemos haciendo un punto de comparación con otras cosas, porque para nosotros eso ya es común y corriente. ¿Cuántos alaban al Señor? Dicen en inglés que familiarity breeds contempt. Y eso lo que quiere decir es que cuando usted se acostumbra mucho a algo, puede ser bueno, pero se acostumbra mucho y entonces empieza como a despreciarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hasta que no se encuentra en una necesidad de eso. Dice otro adagio por ahí que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Cuántos alaban al Señor?
Cuando antes de nosotros llegar aquí, ¿verdad? Vivíamos orando al Señor para que nos moviera, ¿verdad?, a un lugar más amplio, etcétera, etcétera. Y luego el Señor lo hizo. Bueno, cuando llegamos aquí era algo maravilloso, continuamente estábamos, ¿verdad?, dándole gracias al Señor por lo que Él nos había dado en respuesta a nuestras oraciones. Empezamos en el otro lado y allí con una congregación pequeña que fue creciendo en el otro lado. Este lugar aquí nosotros le teníamos miedo. Ustedes me preguntan, pero ¿qué quiere decir eso? En la cara como una incógnita, ¿verdad? Le teníamos miedo en el sentido de que éramos tan pocos que no queríamos venir aquí para no verlo demasiado poco. Inclusive nosotros, mi esposa siempre se ingenia la idea de cómo resolver los problemas rápido. Y lo que decidimos fue que desde esa columna, ya cuando empezamos a trasladarnos aquí, en esas dos columnas pusimos unas cortinas. Y entonces nosotros poníamos esas cortinas ahí y movíamos los asientos nada más para que se iban a usar, y los hermanos nada más se sentaban al frente para que no se vieran demasiadas pocas personas en muchas sillas. Quitamos la cortina después de eso y le pedimos perdón al Señor. Y entonces luego lo que hacíamos era que tratábamos de manipular la silla de tal manera que la gente no se sentara atrás, todas las sillas las teníamos al frente, y quitábamos las sillas adicionales del lugar para que los hermanos se sentaran juntos y no se vieran poco. Y antes de eso usábamos el espacio para rentarlo. Venían iglesias que rentaban aquí para diferentes actividades. Nosotros no queríamos venir para acá porque éramos demasiado pocos y nos veíamos demasiado poco. Bien, luego nos mudamos aquí y empezó a pasar el tiempo y de repente nos hemos acostumbrado a esto, que ni siquiera recordamos, ¿verdad?, lo pequeño que éramos, el espacio que estábamos, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es así también que es muy posible que nosotros nos olvidemos de las cosas importantes mientras pasa el tiempo, porque estamos tan acostumbrados a ella. Y hemos escuchado tanto de la segunda venida del Señor que estamos ya como, ¿verdad?, ya estamos inmunes a esa expresión. Y lo que el Señor está haciendo a través de su palabra es tratando de hacernos recordar la herencia que nosotros nos espera en gloria, porque esto es importante para los creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es importante saber también qué es lo que espera el Señor, cómo espera el Señor que nosotros estemos preparados en ese proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser nuestra expectativa? Pero debemos de estar en la expectativa, como hemos aprendido, de que en cualquier momento el Señor Jesús ha de aparecer de acuerdo a su promesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros vivimos en una sociedad en donde todo se espera con rapidez. Y bueno, muchas de las amas de casa americanas pues dan gracias a Dios por eso, porque muchas veces no tienen que cocinar y tratar con el fuego y el aceite caliente, etcétera, porque los muchachos piden McDonald's o Burger King y agarra el papá y lo monta y se lo lleva. Algunas veces ellos lo mandan, ya ni siquiera ellos se montan en el carro. Es el papi McDonald's, ya. Papi agarra seguido y sale, sin mucha pregunta, y va a buscar McDonald's. Ya sabe lo que le gusta a Josefita, lo que le gusta a Rafaelito, etcétera, y trae la comida de McDonald's. Va a McDonald's, y esa es una de las formas de McDonald's, supuestamente, que despacha a la gente rápido. No tiene que sentarse en un restaurante a comer, a esperar, como yo tuve que hacer ayer, y esperar, sino que es una línea ahí, rápido, le da su fundita y usted sale por ahí. Eso es una señal de los tiempos y la sociedad y la cultura dentro de la cual estamos viviendo, y responde a las profecías bíblicas. Dice la palabra que se multiplicaría la ciencia, los conocimientos, también se multiplicaría la maldad. ¿Qué quiere decir eso? Claro que mientras más pasa el tiempo, más se va poblando el globo terráqueo.
Y eso quiere decir entonces que hay que responder a las necesidades de las masas. Ahora, en los tiempos de Jesús, eran grupos pequeños, no era mucha gente que estaba sobre la tierra. Hoy contamos con billones y billones. ¿Cuántos alaban al Señor? Decía yo el domingo pasado que como que podríamos decir que los planes del Señor eran que nosotros no permaneciéramos en esta tierra todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque si Adán y Eva se iban a multiplicar continuamente y no iban a morir, y la tierra tenía ya su definición de tamaño, no iban a pasar tantas generaciones como han pasado y ya la tierra hubiese estado lista, llena. Vamos en ese proceso. Y una vez que se llenara, ¿qué ocurría? Bueno, tendría que ir a algún otro lugar, o el sistema de muerte y vida tendría que nivelarse. En realidad, yo creo que los planes eran que nosotros heredáramos o que nosotros pobláramos muchos lugares en el universo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué no? Si el Señor lo creó con alguna razón, ¿verdad que sí? Y si Él creó tantas cosas bellas y hermosas en el universo, que ojos, que dice Pablo, que cosas que ojos no han visto ni oído han oído. Nosotros no estamos a distancia de lugares hermosos que nunca hemos visto. Y yo creo que muchos de esos lugares, cuando usted lo ve, eso como que adormece la mente de la belleza. ¿Y por qué iba a crear Dios todo eso si no iba a haber a nadie que lo apreciara? Yo creo que eso era todo para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo creo que está reservado para nosotros, pero va a pasar por cambio de acuerdo a la palabra que se leyó hoy. Entonces, la vida es bastante rápida aquí ya en una sociedad moderna que ha pasado de la etapa de industrialización, ahora ya hace tiempo, es un mover continuo, la gente tiene un horario de trabajo, todo tiene que ser rápido. Ya anteriormente comíamos la comida en la casa con cuidado, etcétera. Ahora corriendo con algo en la mano o comprando algo en D&D. ¿Saben qué significan esas iniciales? Dunkin' Donuts. Y por ahí mismo, todo rápido. Así está la vida hoy, todo rápido. Con razón, hay muchas personas que ya habiéndose acostumbrado a ese estilo de vida, hacen preguntas que en la palabra del Señor se declara, como lo hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 3. Dice el apóstol Pedro a los hermanos, a los creyentes, le dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Eso es exactamente lo que el Señor está haciendo a través de esta palabra con nosotros en este día. Considere como que esta carta se escribió para usted escucharla en este día. Voy a repetir: amados, esos somos nosotros. Esta es la segunda carta que os escribo. Él escribió esta carta no para esos hermanos específicamente, para la iglesia de todos los tiempos. Y en ambas el propósito de él, dice, es despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Déjenme repetir esto. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. A nosotros se nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que estar continuamente repasando y recordando las cosas que ya se nos han dicho, las cosas que hemos leído o que tenemos escritas, pero que se han dicho a través de los tiempos, que están incluidas en la palabra de Dios. Pero en este caso, el apóstol Pedro está hablando de algo muy específico. Él está hablando de algo muy específico y lo aclara más cuando él sigue hablando y dice, sabiendo primero esto, oiga esto, y esto es importante, sabiendo, cuando se dice, cuando se hace énfasis en que algo es primero, es porque es importante. Entonces dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias.
Antes de continuar al próximo versículo, quiero hablar brevemente de esto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Estamos en los postreros días. De eso es que está hablando el apóstol Pedro. Vendrían burladores. Estas son personas que se viven burlando de las cosas en las que nosotros creemos. Y muchos de ellos han escuchado estas cosas. Y muchos de ellos estuvieron como parte de nosotros y después salieron, como dice la palabra, estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros, porque en realidad ese no era el plan de Dios. Y este tipo de persona hoy predomina dentro de esta sociedad. Nosotros vivimos dentro de una cultura que está dominada por lo que es anticristo realmente. Yo creo que el escenario, la forma de pensar y conducta y actitud de esta sociedad es preparando el terreno y la plataforma de donde ese antagonismo abierto de las fuerzas del anticristo se van a rebelar en contra de la iglesia. Pero se empieza a hacer ahora en diferentes formas a través de diferentes medios dentro de esta sociedad. Yo no sé si en algún momento usted ha pensado, cuando piensa en la dirección que va esta sociedad, yo no sé si usted ha pensado como yo, como que un día nosotros vamos a tener que llamar a todo el pueblo cristiano y decir, vamos a independizarnos de los Estados Unidos. Usted no ha pensado en eso. Usted no sabe que así fue que empezaron los mormones en Utah. Fue tratando de independizar, inclusive el movimiento pentecostal también. Hubieron muchas personas que tuvieron esa forma de pensar y empezaron a comprar terreno en diferentes lugares y a tratar de convertirse en entidades independientes de los Estados Unidos. Y la razón es por la sociedad que vivimos hoy. Es una fuerza del mal que es difícil de controlar. Y por más que nosotros, ¿verdad?, gracias le damos al Señor, porque por el Espíritu Santo de Dios, su palabra y la iglesia, y el poder de Dios, la iglesia, todo creyente puede triunfar, aún viviendo en un mundo de pecado y de tinieblas como este, puede brillar dentro de ese mundo. Inclusive es el propósito de Dios precisamente que eso es lo que nosotros hagamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero a veces como que uno se pone a pensar en esta cosa y dice, y como que se frustra y dice, no será posible estar aislado en un lugar en donde usted no tenga que ver tanta maldad. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sin embargo, estos son parte de los últimos tiempos, de los tiempos postreros de lo que se habla aquí. Vendrían burladores, personas por diferentes medios de comunicación personal o otros medios que continuamente desafían nuestra creencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Continuamente desafían en lo que usted cree. A nuestros hijos se lo hacen en las escuelas. Y inclusive por razón de que la sociedad ha sido penetrada tan fuertemente con esta forma antagónica en contra del Evangelio hoy día, es la razón por la cual muchos creyentes se sienten completamente cohibidos y atemorizados de realmente declarar que ellos son creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted me dice, no, pero yo no hago eso. Bueno, anteriormente el creyente andaba con una Biblia o alguna forma de reconocimiento. Hoy no se ve muchos cristianos realmente inmediatamente diciendo al mundo, yo soy cristiano. Inclusive están atemorizados muchos de que al identificarse como cristiano, por ejemplo, un bumper sticker que diga yo soy cristiano, ya no se ve mucho como antes, porque quizás creen que los terroristas van a levantar el carro, lo van a matar, cualquier cosa. Los anticristianos, ¿verdad? Así está la situación. ¿Cuántos alaban al Señor? Existe un antagonismo fuerte en contra del Evangelio, en contra de lo que usted cree. Y continuamente en el debate público usted escucha personas de supuestamente alta reputación en gobierno y en los medios intelectuales que están continuamente tratando de hacernos ver como ridículos, de hacernos ver como personas que en realidad
no tienen ningún tipo de madurez intelectual, o que son personas frustradas, que buscan una forma de escapar la presión de afuera del mundo. ¿Cuántos diferentes tipos de ataques? Una cosa de seguro que ellos atacan directamente es nuestra creencia, en lo que está cementada en nuestra creencia, que es a lo que nosotros le llamamos la gran esperanza. Y esa esperanza es que nosotros un día, de acuerdo a la palabra del Señor, estaremos en la eternidad con el Señor para siempre. Que nosotros heredaremos todas las cosas después que pasen por un proceso de fuego, de purificación, de acuerdo a la promesa de Dios. Que esta tierra va a pasar por una gran tribulación de la cual el pueblo de Dios va a ser exentado. El pueblo de Dios va a ser tomado antes de que eso ocurra, y que nosotros veremos al Señor Jesús regresar por segunda vez a buscar su iglesia. ¿Cuánto lo esperan? Esa es la esperanza bienaventurada de nosotros, pero está continuamente bajo ataque. Continuamente el diablo está tratando de alguna forma de hacer desaparecer la iglesia, de que la persona no crea más en el Señor Jesucristo. Hay un ataque abierto y continuo en contra de la iglesia. Aquí se nos dice a nosotros que en estos tiempos postreros, más que nunca, nosotros tenemos que aprender la paciencia. ¿En cuanto a qué? ¿Qué quiere decir paciencia? La palabra paciencia es familia cerca de la palabra perseverancia. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra, en realidad, en cuanto a que le aplica al creyente, es una palabra positiva en ambas formas. Cuando habla de perseverancia, aquí, de acuerdo al tema que estamos tratando, estamos hablando de permanecer firmes en lo que hemos creído, esperando que la promesa se haga una realidad a la iglesia completa. ¿Cuántos alaban al Señor? De que un día nosotros, de acuerdo a la palabra, estas cosas todas cambiarán, que el Señor Jesús vendrá para, en un momento dado, habrá muchos creyentes que estarán vivos en ese momento, otros ya estarán muertos. Él vendrá con los muertos pasados, pero vivos ahora, claro, porque vienen del cielo con el Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que se refiere al arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Paciencia, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿y qué quiere decir perseverar? Perseverar, permanecer en algo, persistir en algo, ¿verdad? Usted puede perseverar en los estudios, usted puede perseverar en el trabajo, etc. Pero cuando habla de perseverancia, está hablando, por lo regular aquí, de entender que la vida del creyente es una vida que tiene que vivirse incluyendo el concepto del sufrimiento, que muchos creyentes creen que en realidad todo cambia cuando se hace uno creyente y ya no hay más sufrimiento. Cada vez que yo veo por televisión a ciertos predicadores con multitudes de gente adormeciendo las mentes, hacerles creer que todo es happy, 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 realmente me preocupa, porque el verdadero creyente tiene que tener un balance en cuanto a esas cosas. Es verdad que la palabra dice estar siempre gozoso, es verdad, pero sabemos también que el sufrimiento, como lo experimentó el Señor Jesús, nosotros también vamos a experimentarlo en esta vida. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, entonces lo que ocurre es que cuando viene el sufrimiento empezamos a hacer preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque no estamos supuestos a sufrir. ¿Quién dijo que no estamos supuestos a sufrir? El Señor Jesús mismo dijo: si al tronco se lo hicieron, ¿qué será de las ramas? ¿Cuántos alaban al Señor? El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El que persevere hasta el fin será salvo. No todos esperamos con paciencia. Por eso dice la palabra así mismo, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Lo que sí entendemos que hay un fin de todas estas cosas. La perseverancia aquí se refiere a resistir, a aguantar.
Una persona que es millonaria y vive la vida como el hombre rico, como hablábamos, no es un hombre que está perseverando realmente. Porque usted no está aguantando nada, usted lo que está es viviendo la vida. Usted no está realmente tratando con paciencia, porque para usted en realidad no hay límites. Pero el creyente que está esperando la segunda venida del Señor, dice la palabra que debe de hacerlo con paciencia. Y dice así, por la razón de que se comprende, el Señor mismo hablando a todo creyente en todo tiempo, le recuerda que en el mundo tendréis aflicción. Pero entonces dice, confiad porque yo ya he vencido al mundo. Es decir que vamos a sufrir mientras esperamos al Señor, pero tenemos la ayuda del poder del Señor con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos perseverando, estamos aguantando, pero no lo estamos haciendo solos. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos perseverando, estamos aguantando, estamos sufriendo, pero no lo estamos haciendo sin sentido. Lo estamos haciendo con propósito, porque todas estas cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, ayudan al creyente a perfeccionarse en su caminar con Dios. En 2 Corintios 1:6 en 2 Corintios, disculpen un segundo, dice así: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Los sufrimientos y las aflicciones que nuestros antepasados han pasado, no es para que nosotros las tengamos mejor. Quizás en el sentido de que podemos ver, de acuerdo a su ejemplo, que esta cosa haya de acontecer, podríamos decir que claro, nos ayudan a entender que no estamos solos en el sufrimiento por la causa del Señor, que no solamente personas en el pasado han tenido que sufrir, que el Señor Jesús mismo, la forma de Él entregar su propia vida por nosotros fue la forma del sufrimiento, la vía dolorosa, ¿verdad que sí?, hacia la cruz del Calvario. Esto nos ayuda, también nos ayuda a saber que hay otros creyentes que están pasando por la misma situación. Esto también nos ayuda a nosotros a entender que el sufrimiento y la aflicción es parte de la vida del creyente, pero dice aquí que es para salvación, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Lo que quiere decir que nosotros en ambas cosas tenemos parte, en la aflicción pero también en la consolación. En otras palabras, no sufrimos en vano, porque el Señor está atento a nuestras necesidades y el Espíritu Santo continuamente está con nosotros, consolándonos cuando estamos pasando por aflicciones. La persona que es impaciente, y esto es el antónimo, ¿verdad?, de la palabra paciencia, impaciencia es el antónimo, se le hace difícil esperar. Y aquí entra la palabra que leímos: se le hace difícil esperar. Hay muchos de nosotros que estamos esperando por más tiempo que otros. Los más jóvenes no han esperado tanto como los más viejos. Quizás el nivel de aflicción, de acuerdo a lo que dice la palabra, que acompaña la realidad de la vida de algunos creyentes, sea más fuerte que otros. Y quizás por esa razón pueda que se sientan ansiosos de querer terminar, que eso termine, que eso acabe, que esa aflicción, que esa prueba termine. Algunos por mucho tiempo son afligidos por algún tipo de enfermedad. ¿Cuántos alaban al Señor? O cual sea las otras situaciones.
Pero hay personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio, y como el Evangelio incluye aflicción, quiere decir que tienen mucho tiempo sufriendo por la causa de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ellos continúan hacia adelante. Pero hay otros que son impacientes. ¿Sabe que la paciencia se aprende en medio de las aflicciones? A su nombre. Qué lindo es el Señor, que nos provee a nosotros la herramienta para nosotros poder ser capacitados, para nosotros poder ser triunfadores. En otras palabras, para nosotros poder llegar al fin de la carrera. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando una persona es continuamente afligida, más paciencia desarrolla. ¿Cuántos alaban al Señor? Mientras más por el fuego pasa, más templado se pone. A su nombre. Pero no todos, de acuerdo a la ilustración del alfarero. Dice que el alfarero estaba construyendo un vaso, ¿verdad? Y se le rompió en sus manos, se le quebró en sus manos. Yo creo que es el tipo de la persona que es impaciente. Es la persona que, ¿verdad?, se le hace difícil esperar. La oración de ellos son estilo humildad. Con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Yo creo que más rápido que humildad. Dentro de una sociedad que todo es rápido, aún la oración ahora es muy rápida también. Hay una impaciencia, ¿verdad que sí? Toda esta presión de la sociedad nos afecta a nosotros como creyentes. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a reaccionar diferente. Nosotros estamos, mientras más aflicción y más presión nos llega, más desarrollamos nosotros aquellas fuerzas internas, ¿verdad?, que Dios quiere desarrollar en nosotros. Para nosotros no solamente persistir, perseverar, sino últimamente triunfar. A su nombre. Gloria a Dios. La persona impaciente necesita paciencia. Y dentro de nosotros hay muchas personas impacientes. Nunca podemos nosotros en ningún momento decirle al Señor: Señor, esta situación ya es demasiado fuerte para mí, yo prefiero que tú me lleves. Pero que se le presente la patiflaca, ¿ves? Entonces empiezan a pedir al Señor con tantas diferentes justificaciones personales de que todavía le queda tiempo y puede hacer algo. A su nombre. Muchas personas impacientes hoy día, y es de ellos hay también en la iglesia. Cuando lleguen a la iglesia, quieren que el servicio sea rápido como mexicano, se arrodillan, y yo creo que ese estilo de las aves que agarran el pecado volando, se lo llevan por ahí. No pueden arrodillarse a orar porque no tienen paciencia. ¿Cuántos alaban al Señor? No tienen paciencia para oír un mensaje. Desde que han pasado ya 15 minutos, se dan más vuelta que un andullo. A su nombre. No sé si usted sabe lo que es andullo. Pero, bueno, como hay tantos países aquí, las palabras son diferentes. El andullo es, el tabaco se pone dentro, ¿verdad? Se da vuelta y se pone en andullo y se amarra. Anyway, ya ustedes están dando de que no recuerdan el campo. La impaciencia, hermano, entienda esto. Mientras más impaciente es el creyente, más lucha va a tener. ¿Cuánto se va al Señor? Porque el Señor está formando en usted la resistencia para usted poder perseverar en medio de la prueba, no importa que sea. Por eso es que en la ilustración se da la palabra
del hombre que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca. Cuando usted construye sobre la roca, tales cosas como la paciencia son esenciales en esa construcción. Porque si usted no tiene paciencia, de nada vale más nada. Si usted no tiene paciencia para leer la palabra, si usted no tiene paciencia para orar, si usted no tiene paciencia con el hermano o la hermana para tolerarlo, ¿cuántos alaban al Señor? Y entender, como dice la palabra, que el hierro afila el hierro, a su nombre. Usted sabía que la iglesia es uno de los elementos purificadores del creyente. ¿Cómo sé yo eso? Porque aquí se afila mucho hierro. Aquí sale los unos con los otros. Esto es como, ¿verdad? Como un taller de aprendizaje, no solamente en la palabra, sino en cómo nosotros aplicamos la palabra en nuestra relación con otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando un creyente es afectado por otro, el Señor está haciendo algo ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? En algunos casos está probando la paciencia del hermano con el hermano. O en otro caso quizás está tratando con la raíz de enojo en otro, a su nombre. Cuando el gallo sale, como dice por ahí, otros le llaman el monstruo. Creo que un hermano que era pastor que decía, cuando a mí se me sale el monstruo, está hablando cuando explota, cuando se enoja, cuando el botón rojo finalmente ya no puede más y explota. Y dicen que todo el mundo tiene un botón rojo de explosión. Y cuando le tocan ese botón y explotan, olvídese, hay que salir corriendo. A su nombre. El cántico aquel de mamá no puedo con ella. Pero mientras más se le huye a la realización de que cuando algo adverso está saliendo de nosotros y está siendo expuesto, es Dios quien está obrando y está trabajando para perfeccionarle a usted como un creyente. Dele gracias al Señor por eso. ¿Cuáles son las cosas, verdad, que necesitamos cambiar? El Señor la conoce. Por eso que yo digo, deje que el Espíritu Santo obre en las personas. Nosotros podemos cometer y cometemos muchos errores en nuestros análisis y en nuestras soluciones y en el trato con otros. Pero el Espíritu Santo conoce exactamente cuál es el problema y sabe exactamente lo que tiene que hacer para corregirlo. A su nombre. Por eso es que dice la palabra, no juzguéis, no los juzguéis los unos a los otros. Y el Señor mismo, ¿verdad?, castiga a la persona en su comentario de la viga, ¿verdad?, y la paja en el ojo. Castiga a la persona que antes de reflexionar en la realidad de que todos tenemos deficiencias y debilidades, y entonces mira para afuera a juzgarla de otro, no juzgándola de sí misma, comete un grave error y necesita cambiar, necesita recibir un poco más de la saturación del amor que Dios está dispuesto a derramar en toda persona que quiere obedecerle. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, no todos esperamos con paciencia. Hay muchas personas impacientes y hay muchos creyentes que dicen, pero yo estoy haciendo esto por cuántos años ya y nada ocurre. Yo quisiera que viniera el Señor, que algo ocurriera, que yo me inmaterializara y volara a algún lugar, no sé, algo que ocurra. Hermano, es con paciencia que tenemos que correr la carrera. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que dice la palabra del Señor. A mí me llama la atención, ¿verdad?, la ilustración de la carrera que se hace entre una liebre y la tortuga. Es un cuento, ¿no? La tortuga y la liebre se ponen en la línea para echar la carrera. Y claro, inmediatamente la conclusión obvia es de que una tortuga no puede correr tan rápido como una liebre. Pero la tortuga tiene un plan y la liebre tiene un orgullo de autoconfidencia. ¿Y qué pasa? Cuando sale, claro, la liebre sale corriendo y deja a la tortuga atrás. Pero la tortuga está llena de paciencia.
La liebre no. La tortuga va caminando al pasito, la liebre sale corriendo a la velocidad del rayo y su autoconfidencia le dice que puede esperar debajo de un árbol, cogiendo un poco de sombra, porque para el tiempo que esa tortuga llegue a pasar por ahí cuando la vea, serán 2 o 3 horas. Se retira debajo del árbol a descansar y se duerme. Y la tortuga va caminando al paso. Le tomó mucho tiempo, pero de repente, cuando despierta la liebre, dice: ah, y mira, ven, ya la tortuga ha cruzado la línea ganadora. A su nombre. La paciencia es importante, muy importante para el Señor. Entonces, en 2 Pedro 3:3 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Y ese es el medidor de ese tipo de personas. Yo quiero que usted entienda que cuando habla de burladores, no necesariamente está hablando de personas de fuera que se burlan de nosotros. Está hablando de personas que estuvieron dentro y salieron. Porque se dice que ellos conocen esta cosa es porque la habían oído. ¿Cuántos alaban al Señor? Son burladores que están continuamente preguntando: pero ven acá, ¿desde qué tiempo estamos escuchando lo mismo? Que Cristo viene, que Cristo viene. Y tantos predicadores: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y sin embargo no viene. Las cosas continúan iguales. ¿Cree usted que las cosas continúan iguales? No. ¿Cree usted que desde que se estableció, desde que Dios creó la tierra, las cosas continúan iguales? ¿Cree usted que después que el Señor hizo la promesa de redención para el hombre, las cosas siguen iguales? No siguen iguales, porque tenemos la palabra, y esto es lo que dice el apóstol aquí, cuando sigue diciendo: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sabe qué? Ese es el argumento de la persona que no quiere límites a sus acciones. Ese es el argumento de persona que no quiere tener que responder ni siquiera a su conciencia, menos a un Dios santo que exige una conducta santa. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el tipo de persona impaciente que quiere vivir la vida loca, como decía aquella canción vieja. ¿Cuántos alaban al Señor? Es la persona que quiere vivir una cosa y quiere la otra. Está preguntándose todavía, pero está supuestamente en el mundo allá, y hay cosas que le molestan su conciencia porque ya había escuchado la palabra y conoce lo básico de la vida santa delante de Dios, la cual una persona impaciente no puede cumplir. A su nombre. Y lo que busca entonces es una excusa de cómo entonces desmentir aquello que hace afrenta a sus propias acciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Dicen ellos: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Y esto puede tener un efecto adverso al creyente que escucha este tipo de argumentos. Este argumento se está haciendo continuamente por televisión. Usted lo oye, no lo oye exactamente así, pero usted oye el argumento cuando se habla en contra de la iglesia. Nosotros somos para ellos como un grupo de gente idealista que perdieron control de la realidad. Pero nosotros realmente somos lo que estamos basados en lo que es la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora le responde el apóstol a este tipo de personas y le dice: estos ignoran voluntariamente. Y esa es una clave. Dice que ignoran voluntariamente. ¿Por qué ignoran voluntariamente? Porque ellos conocen la verdad. Y el pecado de ellos está en conocer, hacer lo bueno y no hacerlo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ellos conocen la verdad, pero no están interesados en hacerla. Están más interesados en los entretenimientos y los placeres del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. En otra palabra,
Desde el principio que se estableció la creación, el tiempo empezó, eso que quiere decir aquí de una forma más profunda, empezó el concepto del tiempo, y el tiempo no permanece estable. Mientras el tiempo pasa, las cosas cambian. El único que no cambia es el Señor. Él dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero las cosas sí cambian, están cambiando continuamente. Entonces sigue diciendo él: estos ignoran voluntariamente que fueron creados por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso fue un acontecimiento histórico de suma importancia, porque en ese momento toda la raza humana fue prácticamente muerta. ¿Cuántos alaban al Señor? Recordamos que nada más una parte pequeña permaneció por la gracia de Dios. Dios no quiso continuamente desarraigar la raza humana de la tierra, dejó un remanente, pero que toda la población de la tierra y todo lo que estaba vivo, aparte de aquellos que entraron dentro de esa arca, pereció. Cuando se alaban al Señor. Entonces tú me vas a decir a mí que las cosas no cambian. A su nombre. Entonces sigue diciendo el apóstol: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto es lo que el burlador no quiere oír. ¿Cuándo se alaba al Señor? Precisamente esto es lo que entra en contradicción y lo desafía, en realidad, en su creencia, lo desafía a ellos en cuanto a lo que ellos ya conocen y las cosas que deben de estar haciendo y no hacen. A su nombre. También demuestra falta de fe esto, pues la fe, dice la palabra, que la fe es, ¿verdad? Pues por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la persona que tiene paciencia está obrando de acuerdo a la fe, y lo que lo motiva y lo mueve es la fe. Y la fe quiere decir: yo conozco por la palabra, como dice el apóstol, lo que se ha dicho sobre esta cosa en el pasado. Yo conozco por la palabra lo que se dice de ella para el futuro. Yo estoy convencido de que estas cosas han de acontecer, que así como acontecieron, así como la palabra de Dios se hizo una realidad en el pasado, se va a hacer también una realidad en el futuro. Entonces nosotros estamos convencidos, y a través de la fe nosotros esperamos. La persona que es impaciente tiene poca fe, porque no está convencido de lo que la palabra le dice. Y el ejemplo final que se nos da aquí es el del labrador. El labrador, ese es un buen ejemplo de lo que significa ser un creyente diligente, con fe y con paciencia. Diligente en el sentido de que la palabra del Señor a nosotros nos enseña que nosotros no fuimos llamados simplemente para ser inútiles. La palabra del Señor el Señor nos ha llamado a nosotros no solamente para que podamos trabajar en cuanto a lo que atañe a nuestra salvación, sino que nosotros somos llamados a ser un instrumento para alcanzar al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces tenemos que ser diligentes no solamente con lo que tiene que ver con nuestra vida personal, en la búsqueda del Señor, en la oración, en el ayuno, en la palabra, en hacer el bien, en estar en la iglesia, en ayudar al prójimo en la comunidad. Pero también es importante que nosotros entendamos que el creyente tiene que ser diligente en cuanto a sembrar algo para cosechar algo. ¿Cuántos alaban al Señor? El labrador primeramente labra la tierra, y ese es el trabajo también del creyente. Nosotros tenemos que primeramente tenemos que labrar la tierra. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es el terreno? Es el mundo.
Y esa tierra está bien árida y bien dura. Para nosotros poder cosechar almas para el reino de Dios, tenemos que primeramente labrar la tierra. No vaya a ser como yo hice. Yo no soy muy buen agricultor, y yo en el patio de mi casa hice una pequeña siembra. Bueno, pues yo estaba ya haciendo la lista de las personas que iba a invitar para que vengan a tener una comilona conmigo dentro de cierto tiempo. Al menos tenía fe, ¿verdad? Yo vi una mazorca de maíz grande. Bueno, yo parece que no examiné bien lo que tenía que hacer para tener una buena cosecha, sino que simplemente sembré. Y en pena yo le echaba agua, etcétera, hacía lo que podía hacer, ¿verdad? Pero parece que no lo entendí muy bien. Y pasó el tiempo, y cuando ya pasó el tiempo, la gente empezó a decirme, pero que esa mata de estar dando fruto, ¿qué pasa? Tenía las plantitas crecieron de maíz no tan alta como yo creía, muy pequeñas así, y tenía una sofita de maíz bien pequeñita así. Entonces yo le decía a David, bueno, pero como que esta mata como que no va a crecer más. Esperé un tiempecito más, paciencia. Pero por la ventana empecé a ver que las ardillas me estaban comiendo la mazorquita que quedaba. Ya la esperanza de tener una fiesta con mucha gente se me había ido. Y descubrí entonces, cuando empecé a leer, que había ciertas cosas que no había hecho bien. Primeramente, esa tierra yo tenía que labrarla. A su nombre. Y así, el labrador, como es el creyente que espera pacientemente, entiende el concepto de la siembra y la cosecha. Usted primeramente tiene que sembrar para cosechar luego. Y eso aplica no solamente en cuanto a lo inmediato, sino también en cuanto a lo eterno. La palabra del Señor dice que nosotros seremos juzgados de acuerdo a cómo hayamos usado nuestro tiempo. Los creyentes, los inconversos serán juzgados para juicio eterno, pero los creyentes es de acuerdo a qué hicimos. Hay suficiente ilustración en la palabra en donde nos enseña que los propósitos de Dios es juzgarnos a nosotros de acuerdo a nuestra diligencia o negligencia en cuanto a la obra de Dios, a la expansión de su reino. ¿Cuántos alaban al Señor? La persona que está esperando al Señor es una persona diligente, que así como el labrador entiende que aunque el terreno sea duro, hay que labrarlo, y ese labramiento requiere una diligencia, una permanencia, una militancia en la oración. ¿Cuántos alaban al Señor? En el ayuno. Nosotros enseñamos a los líderes celulares en la iglesia: no crean que las almas usted las va a alcanzar así que por así. Esas almas están atadas por el enemigo. Es un terreno sumamente recio, duro. Usted está ya en medio de ese terreno. Para usted labrar esa tierra, usted tiene que ser diligente a su nombre. Usted tiene que trabajar. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Yo tengo un tratamiento para tratar de corregir el problema de mi alergia, y eso me afecta la garganta. Me dicen que las cosas van a ponerse mejor. Mientras tanto, yo tengo que experimentar la paciencia. Y usted también. Amén. Usted no puede simplemente sentarse, como dice mi papá, y creer que la telera de pan le va a caer a usted sentado en una mecedora en su casa. Usted tiene que trabajar para usted comer. A su nombre. Ninguna persona debe acostumbrarse a la idea de que las cosas siempre deben de ser gratis. Usted tiene que trabajar para sentir, para comer, ¿verdad?, con gusto. ¿Cuándo se alaban al Señor? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que trabajar, hay que labrar la tierra. Y usted lo hace en la militancia de la oración, en la militancia del ayuno, en la obediencia a la dirección que se le da, en el trabajo que usted tiene que hacer.
Tenemos la oración de 3x3, ¿verdad? Donde se toman 3 personas en la comunidad, usted la pone en su lista, familia, usted ora por ellos, entre 3 personas oran por 30 días. Es un trabajo fuerte,